ha sido una de las noticias con más impacto y trascendencia de las últimas décadas. El pasado diciembre, Estados Unidos decidía, tras medio siglo, poner fin al bloqueo a Cuba y restablecer las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Son muchos los cambios que experimentará a partir de ahora una isla que ha estado marcada durante décadas por el régimen castrista y que lucha ahora por abrirse al mundo. El acercamiento arrancó con encuentros secretos coordinados por Canadá e impulsados por el Papa Francisco, que logró una reunión entre los mandatarios de ambos países en el Vaticano. Hoy queremos analizar las complejas relaciones Iglesia-Estado en Cuba, con el reportaje que emitía Informe Semanal con motivo del acercamiento entre el régimen de Fidel Castro y el catolicismo tras 27 años de ruptura. El comienzo del fin de la discriminación de los católicos practicantes, visto casi como un milagro de la patrona de Cuba. La Habana se despereza entre algodones grises que cubren la retaguardia del ciclón que con machacona regularidad ventea cada año los humores suspendidos en el aire por el calor del trópico. Calles estrechas como para jugar al escondite con el sol tras las columnas desembocan inertes en amplios espacios lúdicos ritmados por los sones de la orquesta capitalina. El suave invierno habanero permite la contemplación ociosa o la voluntaria exhibición de quien no se resiste a liberar la modorra acumulada durante el estío. Otros sones suenan, sin embargo, en Cuba. La Iglesia y el Estado han iniciado una nueva etapa calificada por el portavoz de la Conferencia Episcopal como borrón y cuenta nueva. Se trata de dejar atrás una historia de enfrentamientos y recelos mutuos para iniciar un nuevo camino de comprensión, entendimiento y diálogo. Esta misa, concelebrada en la Catedral de La Habana por el cardenal Pironio, los 7 obispos cubanos y otros extranjeros, entre ellos el arzobispo de Sevilla, Monseñor Amigo, puso punto final a la reunión extraordinaria que durante una semana celebraron las personalidades más destacadas de la Iglesia de Cuba. Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos reflexionaron sobre el papel de los cristianos en una sociedad socialista en la que quieren participar sin perder su propia identidad. Buscar las coincidencias y aceptar y respetar las diferencias fue el lema del Encuentro Nacional Eclesial Cubano para sellar la reconciliación nacional. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casa. En el principio fue la concordia. Cuando el 8 de enero de 1959 Fidel Castro entró triunfalmente en La Habana, el pueblo cubano se lanzó a la calle para vitorear a los barbudos que bajaban de Sierra Maestra. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. En las estribaciones de la Sierra Maestra, muy cerca de Santiago de Cuba, donde Fidel Castro inició la revolución contra el régimen de Fulgencio Batista, se encuentra el santuario cubano religioso más importante. Aquí se venera a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, donde, según cuenta la tradición, se apareció a los cubanos en el año 1620. Religión y revolución hermanadas por la geografía y por la historia. En el viejo edificio del Seminario de San Basilio, anejo al santuario, instaló Fidel Castro su cuartel general en vísperas de la rendición de Santiago de Cuba. Radio Rebelde, la emisora de los insurgentes, estuvo a 2 pasos de esta capilla donde los fieles depositan todo tipo de ofrendas. La capilla de los exvotos reúne una abigarrada colección de objetos como estos emblemas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o la medalla de oro del Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, visitante asiduo de la isla.
Esta vitrina guarda también un regalo de la madre del comandante Fidel Castro, Lina Ruz. La capilla de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, es lugar de peregrinación obligado para todos los creyentes. Oraciones y flores acompañan a la Virgen Mambisa, chiquita y morena. Desde hace casi 3 siglos, los católicos cubanos veneran a la Virgen de la Caridad, a quien se atribuyen no pocos milagros. La tradición dice que muy cerca de esta ensenada natural, sobre la que se asienta Santiago de Cuba, la Virgen se apareció a unos pescadores. Aquí, en esta ciudad, se edificó una de las primeras catedrales sobre suelo americano y continúa hoy como una de las joyas del arte colonial. En esta plaza, frente a la catedral, pronunció Fidel Castro su primer discurso pocos días antes de entrar en La Habana. La Iglesia Católica aplaudió, como la mayoría de los cubanos, las primeras medidas revolucionarias, como la ley de reforma agraria y otras de carácter social. Pero las buenas relaciones entre la revolución y la Iglesia Católica duraron poco tiempo. Nosotros en la mañana de hoy vamos a hablar, vamos a estudiar cómo surge el mundo. Los temores de los obispos ante la nueva ley de enseñanza y su petición de que se dieran clases de religión en las escuelas públicas marcaron las primeras diferencias. La primera constitución republicana establecía ya desde 1902 la enseñanza laica en las escuelas estatales. En la segunda constitución de 1944 se mantenía este principio que ahora recogía la nueva ley y dejaba a los colegios dependientes de la Iglesia la enseñanza de la religión. Del tira y afloja entre la Iglesia y el gobierno surgió una dura pastoral colectiva en la que los obispos manifestaban sus temores por el avance del comunismo. El gobierno, por su parte, acusó a la Iglesia cubana de apoyar a los elementos contrarrevolucionarios. Van creciendo y cuando crecen ellos se alimentan mucho hasta que se mueran. El intento de invasión por Playa Girón, en la bahía de Cochinos, selló la ruptura definitiva. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de Cochinos, cochinos extraordinarios. El 17 de abril de 1961, el pueblo cubano se movilizó para repeler la agresión. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Ese mismo día, Fidel Castro destacó el carácter socialista de la revolución cubana y acusó a la Iglesia de complicidad con los invasores. Entre los prisioneros de la frustrada invasión se encontraban 4 sacerdotes españoles. Por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. El 1 de mayo de 1961, Fidel Castro anunció la expulsión de los sacerdotes extranjeros y la nacionalización de las escuelas privadas atendidas por religiosos. Pero las iglesias no se cerraron. El culto quedó, sin embargo, muy restringido por la falta de sacerdotes, aunque conservó en muchos aspectos su característica sincrética, mezcla de los ritos que trajeron a Cuba los esclavos africanos y de la religión católica. En Cuba resulta a veces muy difícil diferenciar la religiosidad de la santería. El santuario de San Lázaro, en los alrededores de La Habana, es buena prueba. Mientras unos van a la iglesia a rezar, otros acuden a fumarle al santo. Todavía hay en Cuba santeros cuya manera de entender la religión choca con la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Viejos cantos africanos acompañan a golpe de bongos la práctica ritual de una extraña ceremonia. Ídolos e imágenes, signos y símbolos de un rito organizado a partir de la suma de 2 antagonismos, 2 modos distintos de entender la religión, 2 religiones que dan como resultado una singular mixtura.
Estos obispos que han estado presentes en todas las reuniones, de manera que han participado plenamente... Este es el Seminario de San Basilio en Santiago de Cuba. Apenas una docena de alumnos, a quienes el rubor impide aparecer frente a la cámara, han elegido el camino del sacerdocio. Hoy, la crisis de vocaciones es evidente. En 1960 había en Cuba 240 sacerdotes y cerca de 3.000 religiosos. En la actualidad hay 120 sacerdotes, 93 religiosos y 300 religiosas. Rezar es hablar con Dios. ¿A usted no le gusta la playa? Sí. Pues esas cosas las hizo solo Dios, el hombre. Catequistas seglares dan clases de religión a niños y niñas en las parroquias, aunque la asistencia no es muy numerosa. ¿Qué cosa hizo Dios que no puede hacer el hombre? Apenas unos pocos alumnos asisten a la catequesis y de ellos muy pocos harán la primera comunión. A ver. El sol. Apartadas de la enseñanza, las religiosas se reparten entre los hospitales y asilos. En el de Santovenia, en los alrededores de La Habana, las monjas cuidan a los ancianos en la última etapa de su vida. Por su dedicación y entrega a los demás, Fidel Castro dijo de ellas que eran un modelo a imitar por todos los militantes comunistas. El tiempo ha borrado poco a poco las viejas heridas entre la Iglesia y el gobierno, para los que ha sonado la hora de la reconciliación. Actos como este de la clausura del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, al que asistieron el viceministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Alarcón, y el embajador de Cuba ante la Santa Sede, Manuel Estévez, son un paso más en el camino hacia una colaboración más estrecha. Muchas veces hemos sido cuestionados, obispos o sacerdotes cubanos, sobre una persecución religiosa. Yo diría que no se trata de una persecución religiosa en el sentido que la palabra puede tener imposibilidades para el culto, trabas en la predicación, dificultades para la Iglesia para comunicarse con Roma o con el extranjero. La Iglesia en Cuba ha tenido una serie de libertades siempre, en todo momento, pero se producía. Y todavía esto es una mentalidad que tiene que cambiar, y me parece que a eso se refiere Fidel cuando habla de sutil discriminación. Se producía muchas veces la sospecha sobre el trabajador que frecuentaba la iglesia, que era un católico práctico. A veces el cargo administrativo superior se le podía negar diciendo que él es una pena que fuera cristiano, si no podría acceder a este cargo. Qué pena, señor, qué pena, qué bruto por lo que veo, cuando al criminal bloqueo le ha llamado cuarentena. El 10 de abril de 1969, los obispos de la isla publicaban una carta pastoral en la que, por primera vez desde la ruptura, se planteaban la búsqueda de una nueva frontera para la Iglesia, a la vez que denunciaban el bloqueo económico impuesto al pueblo cubano por los Estados Unidos. 4 meses más tarde, en el mes de septiembre, la Conferencia Episcopal manifestaba que no había que rehuir la colaboración con los ateos. Sin embargo, los contactos entre la Iglesia y el Estado fueron escasos, aunque, paradójicamente, el gobierno de Fidel Castro mantuvo siempre buenas relaciones con la Santa Sede. Pero puede ser que el tiro le salga por la culata. Jean-Paul Sartre dijo que edificar sobre azúcar, principal industria del país, era más difícil que edificar sobre arena. Y sin embargo, la revolución cubana se ha ido consolidando a golpe de zafra a pesar del bloqueo norteamericano. Con el paso de los años, el gobierno cubano, atento a la colaboración de los cristianos en los movimientos de liberación en América Latina, mostró una actitud más comprensiva hacia el fenómeno religioso. En 1971, durante su visita a Chile, Fidel Castro declaró que había muchas coincidencias entre los objetivos que preconizaba el cristianismo y los que buscaban los comunistas.
El deshielo había comenzado. En 1974, Fidel Castro recibió en La Habana al cardenal Casaroli, entonces secretario del Consejo para Asuntos Públicos de la Iglesia. En 1975, el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba reconoció la libertad de conciencia y el derecho de cada ciudadano a profesar cualquier creencia religiosa y a practicar, dentro del respeto a la ley, el culto de su preferencia. También se creó una oficina para asuntos religiosos dependiente del Comité Central del Partido Comunista. Su director, José Felipe Carneados, no encontró tiempo para conversar con Informe Semanal. Durante los años en que la revolución se fue consolidando, la Iglesia pasó también por un proceso de transformación. A una nueva generación de cubanos educada en los principios del marxismo-leninismo siguió una renovación de los altos cargos de la Iglesia. Esa Iglesia es la que ha destacado los logros alcanzados por la revolución, especialmente en los campos de la educación, la salud y el trabajo. También ha criticado el ateísmo de Estado y la marginación de los cristianos en el proyecto social. Si las relaciones van mejor en estos momentos es porque hay mayor madurez y mayor serenidad para comprender los problemas y una actitud de diálogo mantenido por ambas partes para abordar los problemas existentes que son reales con una actitud de diálogo franco y no con una actitud de oposición o de ignorancia recíproca. Pero los tiempos están cambiando, aunque todo parece indicar que la vida sigue igual, como las noches inalterables del Tropicana, refugio de turistas noctámbulos que contribuyen con sus divisas a mejorar la economía cubana. Aquí se impone un ritmo frenético y barroco que se corresponde con el clima y las costumbres del país. Aunque lentas, las relaciones entre la Iglesia y el Estado van por buen camino, a pesar de que el propio Fidel Castro ha reconocido en un libro de conversaciones con el teólogo brasileño Fray Beto que los cristianos están todavía discriminados en Cuba y que pasarán algunos años antes de que la sociedad cubana asimile su colaboración. Creo que nuestro encuentro ha cumplido con su nombre a integridad, puesto que ha sido encuentro, es nacional, es eclesial y es cubano en todas sus dimensiones. El secretario de la Conferencia Episcopal, Carlos Manuel de Céspedes, manifestó en una rueda de prensa que la inserción en la realidad sociopolítica es una opción fundamental de la fe que los cristianos están dispuestos a asumir en todas sus dimensiones y con todas sus consecuencias. Para ello, la Iglesia ha optado por un diálogo serio y respetuoso a todos los niveles para desterrar las discriminaciones en función de credos e ideologías. Actos como este, celebrado recientemente en la Catedral de La Habana, indican, a pesar de todo, que se ha iniciado una nueva etapa. El pasado parece haber quedado definitivamente atrás.